En 1820, un cazador de focas británico pisa una playa helada en el fin del mundo. No busca gloria ni descubrimientos, busca pieles. Lo que encuentra le detiene en seco. Un timón de madera, medio hundido en la arena volcánica. Los herrajes no dejan lugar a dudas. Pertenece a un navío de guerra español de 74 cañones. El problema es que, según los libros de historia, ningún barco español había llegado jamás tan al sur. Y menos aún, a un continente que oficialmente todavía no existía en los mapas. Ese timón pertenecía al San Telmo, y su tripulación pudo haber pisado la Antártida un año antes que cualquier expedición reconocida por la historia oficial. Mayo de 1819. Cádiz. España lleva años perdiendo terreno en América. Las guerras de independencia hispanoamericanas desangran al imperio y la corona decide enviar refuerzos al virreinato del Perú. Una división naval completa zarpa rumbo a Callao, cargada de tropas, artillería y suministros. Al frente de esa división va el navío insignia, el San Telmo, 74 cañones, 644 hombres a bordo, entre marineros e infantes de marina. Al mando, el brigadier Rosendo Porlier y Asteguieta. El plan es cruzar el Atlántico, doblar el extremo sur del continente americano por el Cabo de Hornos y entrar en el Pacífico. Es una ruta conocida. Es también una de las más letales del planeta. Nadie a bordo del San Telmo sabe que se dirige sin saberlo hacia un territorio que ningún europeo ha pisado jamás. Septiembre de 1819. El San Telmo intenta cruzar el Cabo de Hornos junto al resto de la división. El Cabo de Hornos no perdona. Vientos que superan los 100 km por hora. Olas de más de 15 metros. Temperaturas que se desploman bajo cero. Es el cementerio de barcos más temido de la navegación a vela. Una tormenta golpea al San Telmo con una violencia inusual incluso para esas aguas. El timón se rompe. Las velas se desgarran. El barco queda a merced del mar, sin capacidad de maniobra, en medio de una de las tormentas más brutales jamás registradas en la zona. El 2 de septiembre de 1819, otro navío de la misma división, el Alejandro I, divisa la silueta del San Telmo. Las coordenadas, 62 grados sur. Un punto en el mapa que, en ese momento, está a las puertas del Océano Antártico. Será la última vez que alguien lo vea a flote. La tormenta se lo traga en medio de la oscuridad. No hay más informes, no hay más avistamientos. El barco y sus 644 hombres desaparecen de los registros oficiales de la Armada Española. Durante meses, España da por perdido el navío. Sin rastro, sin explicación. Un naufragio más en una guerra que ya está costando demasiado. Febrero de 1820. Un cazador de focas británico llamado William Smith navega a bordo del bergantín Williams. Su objetivo es comercial. Pieles de foca, un negocio en auge en esa época. Smith desembarca en unas islas hasta entonces prácticamente desconocidas para Europa, las Shetland del Sur, en el borde mismo del continente antártico. Y en la orilla encuentra algo que no debería estar ahí. Un timón de madera con herrajes de un navío de línea de 74 cañones, anclas, maderos con marcas de fabricación castellana, insignias militares de la Armada Española. No hay duda posible sobre su procedencia. Ese material solo pudo pertenecer a un barco, el San Telmo. Pero lo que documentan Smith y otros foqueros británicos en los meses siguientes es todavía más inquietante. En la costa de la isla Livingston encuentran restos de un campamento improvisado, estructuras de madera montadas a mano, restos de ropa, huesos de animales consumidos como alimento. Alguien sobrevivió al naufragio y no fue una muerte instantánea en mar abierto. La hipótesis que se abre camino entre los investigadores es tan simple como perturbadora. El San Telmo no se hundió en el océano. Embarrancó en la costa de la isla Livingston, en pleno archipiélago de las Shetland del Sur. Y un número indeterminado de tripulantes llegó con vida a tierra antártica. Si esto es correcto, esos marineros españoles pisaron suelo antártico en 1819, meses antes de que Fabian von Bellingshausen, al mando de una expedición rusa, reclamara el avistamiento del continente en enero de 1820. Meses antes de que Edward Bransfield, de la Marina Real Británica, hiciera lo propio poco después.
La historia oficial reparte el mérito del descubrimiento de la Antártida entre rusos y británicos. En ningún manual aparece España. En ningún libro de texto se menciona al San Telmo. Pero la realidad, para esos hombres, fue mucho más cruda que cualquier disputa por un titular histórico. No tenían provisiones para un invierno polar. No tenían refugio adecuado. No tenían forma de pedir auxilio, ni de saber si alguien vendría a buscarlos. Las temperaturas en ese archipiélago caen hasta los 20 grados bajo cero. El viento antártico no perdona errores. Los 644 hombres del San Telmo murieron en aquellas costas, no en el naufragio. Después, de frío, de hambre, de un aislamiento total en el lugar más hostil del planeta. Ninguno regresó jamás para contarlo. Durante casi 2 siglos, esa historia quedó enterrada bajo la nieve, literal y figuradamente. No fue hasta los años 90 y 2000 cuando expediciones arqueológicas conjuntas entre España y Chile, el Proyecto San Telmo, llegaron hasta la playa del Telmo, en la isla Livingston, con georradar, buscando bajo el hielo los restos del casco que un día llegó hasta allí, arrastrado por la tormenta. No hay una tumba con nombres, no hay un monumento oficial en los libros de historia, solo un timón, unas anclas y un campamento de madera que la nieve antártica guardó durante casi 200 años. Si los restos hallados en Livingston pertenecen realmente al San Telmo, y todo apunta a que sí, 644 hombres llegaron a la Antártida antes que nadie, y ninguno de ellos salió con vida para reclamarlo. Si la historia de los 644 hombres del San Telmo merece no ser olvidada, suscríbete. En este canal rescatamos los enigmas y las vidas que la historia oficial dejó a oscuras.